Sara, como madre, como docente, ¿qué es lo que más te preocupa de la ideología de género? A mí lo que más me preocupa de la ideología de género es lo dormidos que están los padres de familia, que no se están dando cuenta de que esto lleva mucho tiempo filtrándose en las aulas y que está contaminando a las mentes de nuestros niños. Disfrazado, obviamente, del tema de la no discriminación, pero lo que está haciendo es un adoctrinamiento en, en este tipo de ideologías que lo que buscan es dañar los corazones de nuestros niños a una temprana edad. ¿Qué viviste tú como madre cuando vienen estos colectivos a dañar la ideología de los niños? Lo que hacen es generarles confusión. Y entonces les explican ese famoso triángulo que ellos manejan en donde que una cosa es el sexo biológico, otra cosa es la identidad de género, el género y la orientación. Si para ti como adulto esa pregunta es completamente absurda, imagínate para un niño que todavía no ha terminado de formar su propia identidad. Fuera de eso les comienzan a hablar abiertamente del estilo de vida, de la homosexualidad. Se lo comienzan a presentar incluso con imágenes explícitas a los menores de edad y les hacen preguntas sobre su intimidad, confrontándolos delante de todos sus compañeros y abriéndoles la cabeza para que siquiera lo consideren. ¿De dónde viene esta ideología, Sara? El progresismo es una ideología o más bien un conjunto de ideologías que lo primero que están buscando es crear una nueva moralidad, es de construir todo lo que se conoce como nuestros cimientos de la civilización judeocristianos. O sea, todo lo que tenga que ver con Dios, lo primero que van a hacer es sacarlo. Esa es la primera parte. Pero también dentro del progresismo, tú tienes lo que es ideología de género, aborto, eutanasia, tienes el tema del falso pacifismo, el tema de la legalización de las drogas, el falso ambientalismo. Y todo este discurso es ¿para qué? Para disminuir la población mundial, para que llegue a 500 millones de personas y para controlar a la población. Y esto viene desde un grupo de élites a nivel internacional. ¿Qué tal amigos? Aquí desde las voces del secuestro nos encontramos para hablar de la semilla que plantan en los niños ideológicamente para dañar su vida de por vida. No solamente atacarlos a ellos, sino atacar la familia y cómo esto sigue un orden ideológico del progresismo y el globalismo que está por encima de todos los gobernantes y que es el Estado profundo. Y por eso, con Sara Caicedo, docente, catedrática universitaria y activista, vamos a hablar del tema. ¿Qué tal estás, Sara? Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes, a todos los seguidores de tu programa y un saludo también muy especial a Josías, mi compañero aquí del activismo. Hola Sara, pues qué dicha para mí, para nosotros poder compartir contigo en un momento determinante para nuestro país. Nos necesita Colombia activados en las calles, defensores de las causas en las que creemos y más aún sobre la familia y proteger a nuestros niños. Así es. Sara, con toda esta ideología de género que viene desde hace años y que vienen a imponernos estos, digamos, pseudogobiernos, como lo habíamos hablado antes, ¿qué es lo que está pasando con las cartillas aquí en Bogotá con Galán? Mira, querido Yusef, esto es un cuento viejo, sino que como siempre, al mejor estilo progre, ellos insisten e insisten con su recicle. Como ustedes se acuerdan, hubo unas cartillas en el año 2016 con Gina Parodi y eso le costó la cabeza. Le costó la cabeza porque los padres de familia nos levantamos y fuimos a protestar allá al ministerio. Más de 1 millón de personas se movilizaron en todo el país y finalmente con eso, entre comillas, ellos desistieron de esos intentos. Pero lo que tenemos que tener claro es que la ideología de género nunca bajó los brazos. Y ahora esto que estamos viendo en este momento, que es una cartilla que se llama Orientaciones para docentes que protegen la diversidad y combaten la discriminación, una cartilla de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, pues es un recicle de ese intento por adoctrinar en todo lo que tiene que ver con ideología de género a los más débiles, a los más pequeñitos de nuestra sociedad, porque ni contigo ni conmigo pudieron y ahora lo van a intentar con los más jóvenes. Y precisamente Sara, sobre esto lo que preocupa no solamente es el adoctrinamiento,
utilización de los recursos públicos de los bogotanos. Nosotros estamos financiando estas cartillas y dejemos claro que aquí no se trata de una cartilla por respetar la diversidad y demás, es inculcar en la cabeza del niño cómo entonces todas estas teorías de cómo los jóvenes, cómo los niños de temprana edad pueden transitar de un género a otro. Hemos visto en casos en diferentes regiones del país y hasta en algunas guarderías en Bogotá que hacen concursos, reinados, trans, en niños que no superan ni los 10 años. Estamos llegando a este punto donde la degradación la quieren presentar como progreso, como avance, y hablemos un poco de eso. De acuerdo, Josías. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que esa cartilla va enfocada inicialmente a colegios distritales. Entonces Ujú. aquí nos damos cuenta que hay un claro abuso de poder. ¿Por qué? Porque él sabe que los papás de colegios privados no van a dejar, no se van a dejar meter ese sapo, ¿sí? Lastimosamente, a los padres de colegios distritales los tienen acorralados porque les dicen antes agradezca que consiguió un cupo, porque es que esta educación es gratuita. Pues no, señor, esa educación en colegios distritales no es gratuita, porque se paga con nuestros impuestos, como muy Impuestos. bien tú lo has dicho. Entonces, ellos lo que están haciendo es, con el tema de que hay un problema de bullying, hay un problema de discriminación, hostigamiento en los colegios, entonces ese es el caballito de Troya mediante el cual lo que van a hacer es meter toda esta agenda de la educación sexual integral y más específicamente promover mucho lo del transgenerismo. Entonces, que quede súper claro, y quiero dejarlo muy claro en este programa, nosotros estamos a favor de todo tipo de esfuerzo por fomentar el respeto y el buen trato en ambientes escolares. Quiero también dejar claro que el bullying en los ambientes escolares no solamente es por causa de la orientación sexual, también el bullying en los ambientes escolares se está dando por temas como condición socioeconómica, aspecto físico, desempeño escolar. O sea, todos los que hemos pasado por un colegio sabemos lo que es un colegio, ¿sí? Pero entonces ellos, aprovechando que hay algunos casos aislados de, de bullying contra personas que tienen pues una orientación sexual, como dicen ellos, diversa. Entonces ahora dicen que tienen que educar a todos los padres, a todos los profesores, a toda la planta administrativa de los colegios y obviamente a los alumnos en lo que significa ser una persona con una orientación sexual diversa. Entonces nos tienen que dar clase a todos y esto tiene unas implicaciones muy grandes. Por ejemplo, si hay cambios en el manual de convivencia, si hay cambios en el tema de la planta física. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos como padres de familia que estar esperando que haya baños mixtos. Es decir, que si tú tienes una niña que va al colegio distrital, en cualquier momento puede llegar un muchacho que se autopercibe como niña y entonces va a estar en el mismo baño que las mujeres. Este tipo de situaciones pueden suceder. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una manifestación excesiva, una expresión afectiva entre personas del mismo sexo? ¿Lo van a hacer en frente de todos los niños porque si no se considera discriminación? Si un muchacho tiene un problema de disforia de género, automáticamente lo van a transitar por la vía del cambio de sexo, porque le van a decir, lo van a terminar de confundir en vez de ayudarle, porque puede tener un problema de abuso sexual en su entorno, un problema de una falta de sanidad interior por algo que le pasó en su infancia, automáticamente estos teóricos, estos ideólogos lo van a coger y le van a decir, lo que pasa es que tú no eres una mujer o no eres una niña, tú eres un hombre en el cuerpo de una niña. Entonces ahora, a partir de ahora ya tú no te llamas Andrés, sino tú te llamas Andrea y le comienzan a cambiar el nombre y le comienzan a cambiar la manera en que se refieren a esa persona. Sí, entonces todo esto lo podemos esperar, todo esto puede suceder en los colegios de Bogotá. Y no pensemos que como yo no estoy en Bogotá y no estoy en colegio distrital, entonces yo me lavo las manos. No, porque eso sería uno no ser responsable con el país y no ser responsable con los niños. Y recordemos que todo lo que Bogotá es un campo de experimentación, pero luego lo van desplegando a todo el país, por no decir que ya hemos tenido denuncias de que este tipo de cosas ya están pasando en los colegios de Colombia. Hay un tema muy grave ahí, por ejemplo, Sara, y es que hay un gran índice de personas que con este cambio de género
terminan suicidándose después porque fue un cambio, digamos, erróneo, algo que no habían considerado realmente, porque lo hicieron O a temprana inducido. edad, que era exactamente, y que fue a partir de eso que hubo, por ejemplo, la marcha de los convertibles, ¿no? Con este proyecto que había puesto la Superintendencia de Salud. Ahorita con estas cartillas de género y con todo el tema, todo el trasfondo de cambio de bueno, este cambio ideológico que hay con el género y la orientación sexual, veíamos también que hay casos de abuso sexual, de violación en niños por estas mismas personas. Entonces, ¿qué tan afín está, digamos, el sector del activismo con los concejales? Porque vimos que muchos concejales, por eso fue que pasó el proyecto de ley el 24 de diciembre, mientras todos estábamos celebrando en familia, casualmente estaban pasando ese proyecto de ley para acabar con la familia. Entonces, sobre esto, veíamos cómo los concejales no están a favor de la infancia, de la familia y de la verdadera educación y no del adoctrinamiento. Sara, con esto, ¿en qué concejales podríamos confiar y nosotros cómo validamos el verdadero trabajo que están haciendo los concejales por la infancia y la familia? Pero tú has mencionado varias cosas que me parece súper importante complementar. En el desarrollo de los niños, este tipo de contenidos a temprana edad es totalmente inadecuado y es completamente nocivo. Más o menos hasta los 10, 12 años, un niño tiene una carga hormonal más bien baja. Y como ellos saben que es así, es el momento de confundirlo. Porque una vez un niño ya transita, más o menos hasta los 13, 14 años, que es la edad de la pubertad, ya las hormonas se encargan de ayudarle a que él pueda afianzar su identidad sexual que viene obviamente desde el nacimiento. Ellos están aprovechando también que hay algo en el cuerpo de los seres humanos y es la corteza prefrontal del cerebro. La corteza prefrontal se termina de desarrollar entre los 21 y los 25 años. O sea que ninguna persona está en capacidad de tomar decisiones que tengan un impacto en el largo plazo antes de los 25 años. Entonces uno se da cuenta que son estratégicos y son realmente malvados al imponer este tipo de ideologías en niños pequeños que realmente pueden confundirse muy, muy, muy fuertemente con esto. Además, también vemos que acá hay una tendencia y es al grooming. Entonces, a un niño lo van a tomar y le van a meter ideas de relaciones con personas del mismo sexo, que no importa que sean adultos y todo lo demás, en razón del amor, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Estos niños van a ser las víctimas de esas personas pedófilas que andan por ahí buscando a estos niños que son vulnerables. Son vulnerables porque sus papás no están pendientes de lo que pasa con ellos, son vulnerables porque ya están confundidos. Entonces, eso es realmente lo que está pasando y eso es un abuso contra la infancia, por no decir que incluso esto podría ser considerado un crimen de lesa humanidad. Por el otro lado, tú me hablabas de los concejales. En efecto, estas cartillas surgen de un proyecto de acuerdo, el proyecto de acuerdo 399 del 2024, que terminó finalmente en un acuerdo en el 1 de diciembre del año pasado, a pesar de que, y además lo hicieron de una manera muy irregular, porque hubo muchos concejales que eran de nuestra manera de pensar que no los dejaron hablar. Fue completamente irregular la manera en que lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Pasa finalmente este acuerdo el 1 de diciembre, fue votado 28 votos a favor de que pasara, o sea, 28 concejales no están aquí por la niñez, sino que están aquí siendo unos lacayos de la ideología de género. Y por el otro lado, 12 concejales de nuestro lado que se opusieron de manera heroica, pero la verdad les fue muy complicado resistir esto. Entonces, ¿qué sigue? Pues obviamente están estos concejales denunciando y fuimos a hacer los plantones esta semana a la Secretaría de Educación y al frente de la Alcaldía de Galán, pero lo que continúa es un control político. Y también yo le digo una cosa a los que nos están escuchando, tanto padres de familia como educadores, nos quedan las calles y nos quedan las redes. Y nosotros tenemos que exponer y deshacer las obras del mal. Nosotros no nos podemos quedar callados. Si ustedes ven cualquier irregularidad en su colegio en el que ustedes están, escriban, denuncien, protesten,
armen redes de papás que piensan como nosotros, que esto no está bien, que estos contenidos son inadecuados para un niño. ¿Cómo le van a abrir la cabeza a este tipo de ideas sobre el bisexualismo, el homosexualismo, toda esa cantidad de confusión que ellos manejan? ¿Por qué tienen que aprovecharse de los niños? Entonces, cada vez que ustedes vean esto, una conducta inadecuada, escriban, envíen cartas. No importa que la Secretaría de Educación no esté a nuestro favor, pero finalmente esto le permite a un concejal tener un documento sobre el cual él puede hacer control político. Para eso también están las redes sociales. Hagan videos, tengan evidencias, pruebas, tómenle foto a las cartillas, al material que se use. Y sobre todo, muy importante, eduquémonos como papás en lo que es la ideología de género. Entendamos que es un veneno y enseñémosle a nuestros hijos a detectar a kilómetros este veneno. Y Sara, sobre todo hacer una gran diferencia. No estamos en contra de ninguna comunidad, ni mucho menos. Aquí y contra el respeto no estamos. Estamos en la línea de respetarnos los unos a los otros, pero un rechazo contundente, rotundo a la inducción de estas ideologías a temprana edad. Que el joven después de sus años, a través de un proceso natural, pueda tener su decisión de qué gustarle o no, ya será asunto de otro tema, de parte de la vida individual, pero utilizar los niños y sobre todo financiarlos en los centros públicos de educación en Bogotá, pues representa un gran riesgo, una inducción que nos va a llevar no a una sociedad con otro tipo de ideas en su cabeza, sino desde muy temprano ya inducidos hacia la ideología de género. En esa insistencia te quiero decir, ¿hay alguna acción jurídica o solamente se ha limitado al control político que se haga y las constancias en el Consejo de Bogotá? También la bancada provida del Congreso de la República ya se manifestó, está, digamos, planteó como una medida y también los concejales también lo están haciendo por la manera irregular en que se pasó ese proyecto de acuerdo. Ese Ujú. punto en el cual tú estás hablando es muy importante que lo dejemos por una tercera vez en claro. Nosotros estamos en contra de todo tipo de irrespeto, en contra de todo tipo de bullying por cualquier condición que tenga la persona. Estamos en contra de eso y nos parece que es muy importante seguir implementando medidas en los colegios para acabar con este flagelo del bullying. De Ujú. hecho, esa misma semana se aprobó un proyecto de ley de la concejal Clara Lucía Sandoval que es en contra del bullying. Entonces, ahí estaría cobijado. O sea, yo para enseñarle a las personas a que no discriminen y que no tengan malos tratos con el otro, no tengo que enseñarle este tipo de perversidades que le quieren enseñar a los niños. Ujú. Y es muy evidente la intención que trasciende no por insistir en el respeto, ni mucho menos, sino porque adornan, ¿no? De manera muy gaseosa, casi que la gente no lo percibiera el nombre de la cartilla, pero el espíritu es la promoción en niños que en estos momentos pudieran estar desarrollando actividades deportivas, de arte, de otras circunstancias propias que aportan mucho más a un niño en formación que una cartilla, pues, que termina en muchos casos el niño enterándose porque no tenía ni idea que existía desfiles de personas disfrazadas de mujer, niños, hombres disfrazados de mujer, entre otros. Entonces siento que ya está como más cercana, pura y dura, ya en las aulas, esa estrategia de la ideología de género como con un propósito. Si el alcalde Galán llegó en el 2023, pues entonces proponen cuando los niños estuvieran posiblemente en el primero de primaria, cuando terminen la primaria ya tendrán entonces al término del gobierno de Carlos Fernando Galán estas ideas, esta formación, esta inducción de la teoría de género y entonces si toda su primaria contaron con estas circunstancias, llegan al bachillerato otro tipo de bachilleres, otro tipo de perspectivas y es a lo que nos podemos enfrentar. Aquí entonces nos dañan una generación de los estudiantes que hoy están en primaria. Totalmente de acuerdo, querido Josías, y tú has dicho algo muy importante y es que Galán es el continuismo de Claudia López. Y a mí me aterra que hubo personas que a pesar de que les advertimos que Galán era muy progresista,
y que era el continuismo de ella, siguieron votando por él porque les dio miedo de votar por Gustavo Bolívar. Entonces dijeron, mucho no votar por Gustavo, sino que ganara él versus otro candidato que de pronto no tuviera la capacidad de hacerle contrapeso a Bolívar. Entonces, ¿qué pasó? Que condenaron a nuestros niños, incluso comunidades de fe, votaron por Galán. Esto es la parte que a mí me duele más. Entonces, ¿votaron por qué? Votaron porque se invierta dinero de nuestros impuestos para poder movilizar a estos colectivos arcoíris a que le dicten clase a los niños, porque ellos mismos van a decir que porque a cuento de qué van a llegar personas que no hagan parte del colectivo a hablarle de estos temas a los niños, que tienen que ser ellos. Entonces vamos a poder ver de pronto personas que sean drag queens leyéndole a los niños de primaria, como está pasando en Canadá, por ejemplo, y también pasó con Petro cuando era alcalde. Vamos a ver que entonces se va a izar la bandera del orgullo gay en los colegios de Bogotá y yo quisiera llamar a que entendamos una cosa, que izar una bandera tiene un significado simbólico profundo, que es rendirle honor y respeto a algo, respeto a esos valores y principios que representa esa bandera y también mostrar identidad y pertenencia con eso. O sea, estás declarando que ese territorio le pertenece a los colectivos. O sea, ellos no tienen hijos, pero nos quieren venir a reclutar a los de nosotros. ¿Sí me entiendes? Entonces uno dice, yo esto no lo entiendo. Y sobre todo lo que no entiendo es cómo los papás no despiertan, cómo los papás viven en una ingenuidad, cada uno pendiente de sus alumnos, de sus asuntos, perdón, mandan a los hijos allá y ni siquiera se enteran de qué fue lo que les dictaron. O sea, es como si no fueran los hijos de las personas, o sea, como si no te doliera lo que pasa con tu hijo. Y yo digo, por muy ocupado y por muy enredado que estés tú, finalmente es tu hijo. Y lo otro que tú decías, ¿cómo así que esos presupuestos se los van a dar a los colectivos del arco iris? En vez de invertir en fortalecer la enseñanza a los colegios. Estamos rajadísimos en las pruebas PISA, en matemática, ciencia, comprensión lectora. Revisen las estadísticas y ven que Colombia está súper por debajo del promedio mundial y ni se diga colegios públicos. El tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Por eso comparta este video, deje su me gusta y suscríbase, para que todos podamos escuchar la voz de los que defienden la libertad. ¿Qué anécdota tienes siendo como docente y habiendo vivido algún tema con algún colectivo, algún personaje que se haya vuelto, digamos, como el ícono o, bueno, la persona con la que podamos hacer el símil de lo que generan estos adoctrinamientos? ¿Qué anécdota tienes Pues como mira, docente? te voy a contar una historia del 2016, que ahí yo no fui docente, sino que fui madre de familia en un colegio secular de Bogotá. Apareció un día un señor que nos iba a dictar dizque unas charlas de educación sexual. Y este señor, lo primero que dice, además que se refería a los padres de una manera irrespetuosa y ordinaria, y lo primero que nos dijo es, ¿usted cree que a mí me gustan los hombres o las mujeres? Y comenzó a preguntarle a los padres temas sobre su intimidad sexual, ahí en mitad de la conferencia. Tanto que uno decía, wow, si así le habla a un adulto, ¿cómo le estará hablando a un pelado que no tiene cómo defenderse? ¿Qué hicimos? Primero que todo lo desenmascaramos. Dijimos, eso que usted está diciendo es pura ideología de género. Y usted lo está presentando como si eso estuviera demostrado científicamente. Eso es una ideología. Y el tipo, al mejor estilo progre, se hizo el loco y luego se victimizó, porque así son ellos. Eso es su modus operandi. Posteriormente, nos quejamos con el rector y comenzamos a levantar toda la información con padres que habían asistido a las otras conferencias que eran para los más grandes, para los de escuela media, y comenzamos a preguntarles cómo les fue con la famosa charla. Y ahí vamos tomando apuntes. Fuera de eso, el tipo este nos entregó una encuesta. Esta encuesta ya la han entregado en colegios públicos y en colegios de Bogotá y de Colombia, donde les hacen unas preguntas que vean, es que no me siento capaz de ventilar con ustedes porque sé que nos bajan el video del tipo de preguntas que le estaban haciendo a los padres de familia con respecto a sus hijos, pero también a los pelados, abriéndoles la mente para que experimentaran sexualmente con personas del mismo sexo.
O sea, para eso era la famosa encuesta que le estaban aplicando a los niñitos le están aplicando a los niños en los colegios. Y Sara, Para hablemos eso, también un poco de sí. esas experiencias tuyas con más padres a la hora de marchar, de estas actividades que se han hecho últimamente en Bogotá. ¿Qué comentarios, qué preocupaciones hacen los padres frente a esta realidad a la que hoy se enfrentan los hijos, sus hijos? Además de Pues que muchos de ellos, hay que apuntar algo, Sara, y es que para las personas que, digamos, no sienten una afinidad con estar con otra persona del mismo género, realmente esto es para sembrar la duda. Esto sirve es para plantar la duda para que consideren estar con una persona del mismo género. O sea, lo que ellos quieren es ideológicamente poner la semilla de la duda en los niños. tú lo has dicho, y ya hay dos preguntas ahí. Una es la de Yusef. Mira, Yusef, esto, el de los peores casos que hemos visto es Canadá. En Canadá cuentan un testimonio y es una familia mexicana que llegó como inmigrante, su hija María, y comenzaron a llamarla Tomás, sin ni siquiera contarle a su familia. Simplemente ellos se enteraron porque llegó el reporte de Tomás. Pero ¿cómo así? No, es que ustedes vienen de una sociedad patriarcal que es muy machista, entonces lo que queremos es que ella se ponga como en los zapatos de un hombre para que ella tome una decisión a ver de que realmente qué quiere ser y que la sociedad misma no lo obligue a eso. Entonces, imagínate. O sea, y eso lo están haciendo en Canadá, ¿sí? La pregunta es lo que decía Josías. Algunos padres de familia, pues aterrados y pensando cómo pueden hacer para poner a sus hijos a salvo, ya sea en la escuela en casa, que es legal en Colombia, es legal, pero también en colegios privados que sean más de nuestra manera de pensar, en donde uno tenga más voz y voto y se respeten nuestras creencias, porque además eso es constitucional. Nosotros los padres tenemos el derecho constitucional de escoger el tipo de educación de nuestros hijos. Eso está en la Constitución política. Entonces, nosotros no nos tienen por qué imponer ideas de un colectivo. No tenemos por qué aguantarnos que las ideas del 1% de la población se las impongan al otro 99%? Y Sara, Entonces, hemos visto de todo. precisamente la educación pública en Bogotá, gran parte de las familias son de escasos recursos. Entonces, empezaron este adoctrinamiento por los más vulnerables, por las familias que les toca llevar a su hijo a una formación pública, porque también empiezan sus jornadas diarias muy temprano. Los padres, muchos viven, muchos trabajan en los extremos de Bogotá mientras su hijo está estudiando. Entonces, se aprovechan de los más vulnerables para allí sembrar el daño. Por supuesto, es una infamia. O sea, esto que estamos viendo es una infamia, como siempre, contra los más débiles, contra aquellos que sienten que no tienen un plan B. Pero yo también les quiero decir que sí tienen un plan B. Siempre tenemos una alternativa. Y hay varias alternativas. La primera es que si decidimos quedarnos en ese colegio público, nos decidimos quedar para dar la batalla. Y para eso nos tenemos que formar, tenemos que estudiar y entender cómo es el engaño de la ideología de género para poder hacerle contrapeso y poder exponer previamente a nuestros hijos y decirles, si te llegan a decir esto y esto, no les vayas a creer y de paso me avisas y me muestras toda la información para que armemos un escándalo. También, si estamos allá adentro, es porque nos vamos a unir en redes de padres de familia que piensan como nosotros. Vamos a hacer videos y vamos a viralizar este tipo de denuncias. No te quedes callado, no temas. Por otro lado, la escuela en casa puede que para uno a nivel personal no sea una opción, pero si se unen grupos de padres de familia e incluso se apoyan en iglesias o en algún tipo de fundación, se puede trabajar en grupo esta alternativa. O sea, uno no estaría solo enfrentando el tema de escuela en casa, sino que podría complementarse con otros padres de familia. Entonces, opciones siempre hay, pero lo que no es una opción es quedarse callado y permitir que a los hijos de uno los adoctrinen este tipo de personas. Sara, con los exponentes que tenemos ahora en el progresismo, en esta ideología que quieren sembrar ahora en los niños porque no pudieron con muchos de otras edades, ¿quién es un exponente aquí en Colombia y a quién obedece ese exponente? Exponentes muchos y lo podemos hacer incluso por partidos políticos.
tenemos, por ejemplo, el Partido Verde, es muy, pero muy de este estilo. El Pacto Histórico también, que si adentro hay personas que no están moviendo esta ideología es porque son una excepción. Y muchos, y en general la izquierda colombiana es completamente de este estilo, empezando por el señor que ocupa la presidencia. El señor que ocupa la presidencia es de los que más ha promovido la ideología de género desde que estaba en la alcaldía de Bogotá. Entonces, pero recordemos que esto es un movimiento mundial. O sea, ellos George Soros. están recibiendo órdenes de mucho más arriba, que son las personas que son globalistas. Y como decía Josías, ahí hay unas ONGs que tienen unos grandes capitales y que están moviendo temas que son del progresismo a nivel mundial. ¿Como qué? Como la eutanasia, como el aborto, como la ideología de género, incluso agendas que son ese falso ambientalismo, el falso pacifismo, diciendo que todo en nombre de la paz y lo que están fomentando es beneficiar a los criminales y la impunidad, el socialismo de izquierda. Todo eso viene desde arriba, viene desde un grupo, unas élites que lo que quieren es generar desestabilización, que quieren generar una nueva agenda de la moralidad, que quieren deconstruir la sociedad occidental. Entonces también es muy importante que estudiemos todo esto para que no caigamos en esos engaños. Pues Sara, compartimos todas las preocupaciones, sobre todo porque tenemos amigos, familiares, hermanos menores, hijos que están expuestos a esto y sin duda que lo hagan con los más vulnerables. La inducción al inducir a los niños más pequeños, estamos hablando casi de la primera infancia, sobre los primeros 3, 4 años. Imagínese ahora plantear cirugía de cambio de sexo sobre los primeros 7 años de vida. Yo creo que esto raya en todo nivel de racionalidad, porque pues un niño a esa edad que va a estar pensando en eso. Y fíjese, me gustó mucho un comentario que hacía paradójico a lo que llama educación, pues hoy nos rajamos en disciplinas como la matemática, el deporte, el arte, que son de mayor impacto, de mayor aporte a la formación de un niño en los primeros 10 12 años de su vida. Y aquí entonces encontramos como la complicidad de diferentes ONGs a nivel internacional, como lo mencionabas. Tengo muy claro por diferentes productos periodísticos como George Soros, que está apostándole a destruir esa nueva generación de ciudadanos, de colombianos, y han empezado por Bogotá, sobre todo con los más vulnerables, como ya decíamos, y cómo se financia a través de los impuestos de los bogotanos. Esto sin duda entonces obedece a toda una estrategia que es muy preocupante. Pues por último, Sara, quería preguntarte si alrededor de esto ya hay unas acciones puntuales, los padres, como decías, se han venido organizando en asociaciones. ¿Qué hay de manera tangible en este esfuerzo de proteger a nuestros niños? Bueno, antes de responderte esa pregunta, yo quiero dejar en claro cómo es el tema de la confusión en los niños. Primero, al niño que lo ven que está un poco confundido o le generan esa confusión de manera intencional, le van a cambiar el nombre. Lo que yo les decía. Si es un niño, le comienzan a hablar como niña, con el mismo pronombre femenino y todo. Si es Andrés, lo vuelven Andrea y le comienzan a decir que se comienza a vestir como niña. Luego, cuando está llegando más o menos a los 11 12 años, le hacen bloqueo hormonal para que no se desarrolle en la pubertad. Esto le genera una cantidad de problemas en su cuerpo a los En su niños. Como te digo, cuerpo. esto es un crimen de lesa humanidad. Posteriormente, hormonización cruzada para que tenga las hormonas del sexo contrario. Y después después de los 18 años, comienzan a presionar para que se hagan las cirugías que no son nada diferentes a mutilación, para que ya no se puedan reproducir. Esto es una estrategia de control de la población que viene desde arriba, para disminuir la población mundial. Entonces, a las niñas les hacen mastectomía doble y les quitan sus ovarios, a los hombres les quitan su aparato genital y les comienzan a poner hormonas femeninas. ¿Esto en qué termina? Enfermedades muy graves, comienzan a sufrir muchísimo porque imagínate que toman una persona sana y le comienzan a meter hormonas de por vida. Y era una persona sana, que no tenía ningún problema y lo peor de todo es que lo hacen con nuestros impuestos. Entonces están pagando esas hormonizaciones. ¿Quién está ganando aquí? Las grandes empresas que producen prótesis para cambio de sexo y las grandes empresas que producen hormonas.
Entonces, ellos tienen un cliente de por vida y eso se lo está pagando los gobiernos. ¿Y Entonces, esto es de miren la por gravedad vida? de lo que estoy, La es persona de que por hace la vida. Si tú, transición de género, o sea, depende toda la vida digamos, de tener esas hormonas del otro género. por supuesto, toda la vida, O sea, la toda la vuelven vida dependiente del Estado. dependiente de unas hormonas que los produce unas grandes multinacionales y esa cuenta la pagan los estados. Entonces, no en vano, los últimos gobiernos que han subido de derecha, por ejemplo, Donald Trump y todo, lo que está haciendo es desfinanciar el aborto y desfinanciar todo lo que tenga que ver con cirugías de cambio de sexo. O sea, el mundo va para el otro lado porque ya se dio cuenta que esto lo único que está generando es más enfermedad mental en una persona que ya venía como con un problema. Le están aumentando esto al punto en que ya incluso cuando les hacen estas cirugías es tan doloroso, por ejemplo, un hombre que le mutilan su aparato genital y le tratan de hacer una pseudovulva, es tan doloroso que tienen que tomar unos medicamentos todo el tiempo para que no les duela. Llega y nunca van a llegar a ser como una mujer, porque esto es algo que es imposible. Cuando caen en cuenta de que realmente los engañaron a los 25 años y dicen, no, yo quiero de transicionar, pues realmente no hay manera. O sea, obviamente se puede, pero ya quedan los daños que se le hicieron a su cuerpo, incluso temas también relacionados con sus órganos por el consumo de este tipo de sustancias y por haber inhibido la pubertad. Ahí se generan problemas como, por ejemplo, osteoporosis y daños muy serios en algunos órganos. Entonces, esto es lo que a nadie le cuentan y por eso me siento en la obligación de contar y exponer esto que está pasando. Y muchos han terminado incluso suicidándose. Incluso en Canadá, ya hemos visto casos de personas que se habían hecho una transición al otro sexo, se dieron cuenta que esto había sido un engaño y que realmente ellos ya no querían eso, pero no hubo manera, además porque son tan sobados que para que tú te conviertas en una persona al otro sexo, están obligando a los gobiernos a que lo paguen con la EPS. Pero si tú quieres de transicionar, te dicen que eso no lo cubren los gobiernos, que eso lo tienes que pagar tú. Y eso como mínimo son 50 millones de pesos o mucho más dinero y nunca vas a quedar como estabas antes. Entonces, miren la trampa tan terrible y sobre todo en los más pequeñitos. Meterlos en este camino es un camino realmente, como te digo, de crimen de lesa humanidad, sin ir más lejos. Entonces, esto es muy grave, lo que les estoy contando. Espero que las personas que nos estén escuchando puedan advertirles a otras y compartir esto. Esto que les estoy diciendo, ustedes mismos lo pueden investigar. Entonces, Josías, volviendo a tu pregunta, ¿qué nos queda para este año? Nos queda para este año hacer asociaciones de, Ujú. de, de educadores cristianos o educadores que tienen estos mismos valores que nosotros para que ellos puedan dar la batalla. Sindicatos. La palabra sindicato no necesariamente es mala. Cuando el sindicato se hace con los principios y valores correctos, es una excelente herramienta para poder presionar a gobiernos para que ellos puedan realmente hacer las leyes que son las leyes justas, no leyes injustas. Entonces, se puede Ujú. hacer sindicato de profesores, pero profesores que tengan principios y valores. Y los padres de familia, vamos a comenzar a reunirlos este año para contarles todo esto que hemos estado conversando, abrirles los ojos y empoderarlos, porque la verdad es la única manera, o nos unimos o nos hundimos. Yo creo, Sara, que para tener una gran conclusión junto a Josías, que también hace un activismo todos los días para acabar con el adoctrinamiento y la ideología aquí en Bogotá, es que nosotros tenemos que darnos cuenta que es la pérdida de libertades, empezando por la transición de género, porque cuando hacen esa transición de género vuelven a la gente dependiente e inestable en temas de salud. Entonces, la vuelven dependiente de un fármaco, de una hormona especial para hacer el cambio de género y también la hacen dependiente del Estado, que es aquel que provee esos recursos para que pueda tener ese fármaco. Pero el día que decide no hacer la transición o que decide hacer la de transición, ya no lo apoyan más. Entonces, en orden de esa ideología, ellos solamente financian a aquellos que quieran seguir con ese orden, ese lineamiento ideológico. Entonces, lo que nosotros tenemos es la pérdida de libertades a partir de la ideología que combate Sara como activista, que combate Josías en las calles, limpiando las calles,
con el embellecimiento, porque teníamos las calles y tenemos realmente las calles de Bogotá llenas de ideología, llenas de mensajes que incitan al odio, que incitan a la memoria, a la revictimización, y es así como poco a poco vamos nosotros perdiendo la estabilidad en el país. La invitación es a que elijamos bien a nuestros representantes, a que elijamos bien a los concejales, a todo el Congreso y también a la persona que está en la cabeza, que se vuelve un ícono en el progresismo y que está vendiendo el país. Te agradecemos mucho, Sara, por todo el activismo. A ti también, José, yo tengo que hacerte un agradecimiento por el embellecimiento que están haciendo de las calles en Bogotá y cómo están acabando con la ideología en el país. Entonces, esta es mi conclusión, pero tenemos que escuchar la tuya, Sara. Pues mira, tenemos mucho trabajo por hacer. Hay unas palabras o hay una expresión en hebreo que es tikkun olam. Tikkun olam es que todos nosotros estamos aquí para reparar algo. Estamos aquí para reparar aquello que tenemos entre manos, ya sea que venimos de una familia que ha hecho las cosas mal y queremos a partir de acá hacerlas bien, como por ejemplo el tema de la paternidad en Colombia, que hay muchos niños que son huérfanos con padres vivos. Digamos que a partir de aquí uno dice, no, esta generación no va a hacer eso, esta generación va a ser un padre responsable. Pero también estamos aquí para reparar. ¿Y para reparar qué? En el caso de Josías, se están embelleciendo la ciudad de un daño que le hicieron, pero en el caso de todos nosotros, estamos reparando el daño que han hecho estas ideologías por más de 30 años. Entonces, yo le pido a las personas que nos escuchen que todos nos empoderemos y que realmente entendamos que tenemos una responsabilidad de cara al país, de cara a las siguientes generaciones y, ¿por qué no?, de cara a Dios, por reparar lo que está mal en nuestra sociedad y transformarlo para bien. Pues querida Sara, un gusto conversar contigo y desde luego encontrar tantos patriotas que desde diferentes áreas están haciendo una defensa férrea de la libertad. Esta ideología de género que está quitándole la libertad a muchos niños, muchos hogares, y hemos visto cómo desemboca en grandes tragedias. Y también nosotros, la libertad que a todos nos atañe, nos motiva a hacer una defensa férrea en cada uno de los espacios. Pues muchísimas gracias, querido Joseph, y siempre es un gusto ver cómo nos encontramos a valientes, a hombres y mujeres, cada uno haciendo el mayor esfuerzo por una defensa de la libertad. Un saludo para todos, para Josías, para Yusef, gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Recuerde que no nos estamos jugando cualquier cosa, nos estamos jugando nuestra libertad y ahora también la infancia y la educación de nuestros niños. Recuerde también que el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace.